Colega, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Ok, hemos de alguna manera hablado acerca de los aspectos de seguridad y higiene en la construcción y hemos hablado de varios temas, ¿verdad? Ok, uno de los objetivos, de los propósitos, pues lógicamente es mejorar la seguridad, la salud y las condiciones laborales. Y eso depende, lógicamente, en primera instancia de la colaboración de las personas que trabajan juntas, ya sea de patrones u obreros. Les he mencionado de manera rápida que el código del trabajo, y ustedes lo han podido ver también en el material que les proporcioné, que el código de trabajo es bastante explícito en cuanto a las obligaciones que tiene que tener un patrono y un empleado. Eso es muy importante. Eh, Adicionalmente, o de manera complementaria, el Código del Trabajo también va a la par con la ley del Seguro Social, que definitivamente no la vamos a ver. Pero sí, solo se los explico que todos los empleados en aquellas empresas que tengan 5 o más empleados, pues tenemos derecho a estar asegurados con el Seguro Social y otros seguros que el cliente, un cliente en particular exija que la empresa presente para con sus empleados, ¿verdad? Entonces, todo va de manera conjunta con un objetivo principal de mejorar la seguridad, la salud y las condiciones laborales. Ok, se habla de un término de gestión de la seguridad, es decir, ¿qué es gestionar la seguridad? Pues es la planificación, la identificación de áreas problemáticas, la coordinación y el control y dirección de actividades orientadas a garantizar la seguridad en una obra. Lógicamente, todas ellas con el fin de prevenir accidentes y enfermedades. Y les he comentado algunos casos también que inclusive a nosotros nos han pasado, porque, bueno, no estamos libres, aún y cuando tengamos todas las medidas de seguridad en una obra, en un proyecto, en una oficina, en cualquier lado que estemos trabajando, no vamos a estar exentos de cualquier riesgo, ¿verdad? Para ello, pues, se utiliza lo que es el plan de seguridad e higiene, en el cual tiene que ir descrita cada una de las actividades que se hacen por parte de los empleados. Cada una de esas actividades se describen los riesgos posibles que se pueden presentar y a la par de los riesgos se presenta una medida de seguridad para contrarrestar esos riesgos. La seguridad entonces consiste en la minimización de riesgos, no es eliminar riesgos, porque en definitiva ninguna empresa con todos los medios de seguridad que esté aplicando va a poder asegurar al 100% que no va a ocurrir ningún tipo de problema. Eso es imposible. Pero sí, la seguridad consiste en eso, en disminuir esos riesgos para la salud y la vida humana, de modo que permita alcanzar los propósitos, los objetivos de un proyecto, de una obra, dentro de una planificación que se haya efectuado previamente. Y esta se logra mediante la aplicación de técnicas y métodos que haya previsto la empresa en función de las actividades que se ejecutan, en función de los riesgos que les mencionaba y en función de cada una de las medidas de seguridad que se vayan a plantear, ¿verdad? Todo eso, lógicamente, se logra con la participación, como decía al principio, tanto del patrono como de los empleados. Por eso es que en los proyectos, especialmente en proyectos de construcción de obra, se limita el acceso a terceras personas y así se ponen los rótulos. Ya es prohibida la entrada a personas ajenas a este proyecto. Y así, prohibida la entrada a personas ajenas a esta institución. Y eso lógicamente se hace con el propósito de que los riesgos se disminuyan en una gran cantidad en cuanto a los problemas que pudiesen pasar
en el sitio donde está ejecutando una actividad. Riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores. El accidente de trabajo es toda lesión que sufre un empleado en el ejercicio del trabajo, incluyendo la muerte. Es un hecho causado por condiciones contrarias a la seguridad, es decir, que no se tomó en cuenta las medidas de seguridad que estaban estipuladas. Y también accidente de trabajo, accidente laboral, lo que les explicaba la vez pasada también, es que puede ocurrir, de acuerdo con el Código del Trabajo, es aquel accidente que ocurre en el sitio del trabajo o en el trayecto de la casa al trabajo o en el trayecto del trabajo a la casa, ¿verdad? Con la aclaración que les explicaba antes, que si no incluye, si una persona se quedó tomando cerveza ahí en el trabajo, salió a las 10 de la noche por estar bebiendo, fumando, lo que sea, y después se va a su casa, ese ya no es un accidente de trabajo, ¿verdad? Porque comprende el horario de trabajo y que haya estado trabajando. Un incidente de trabajo es un suceso. Miren qué es diferente a lo que es un accidente. Suceso hecho imprevisto que habiendo podido producir daños, por alguna razón no produjo daños. Quiere decir que tal vez una persona va caminando por el, el terreno natural de un edificio y de allá del tercer, cuarto piso que se está construyendo, alguien deja caer digamos, una herramienta, un martillo, una piocha, una pala, lo que sea, y le pasó cerquita a esa persona que va caminando abajo en el terreno natural. Entonces, eso ya se denomina un incidente, porque pudo haberle caído esa pieza a esa persona y pudo haberle causado daño. Sin embargo, por alguna razón que ni ustedes, ni yo, ni nadie la sabe, por alguna razón no le produjo daño, no le cayó a esa persona, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia entre un accidente y un incidente. Un accidente produce daño. El incidente pudo haber producido y no lo produce. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar en una empresa? Pues es en los incidentes. Es decir, no esperar que pasen los accidentes, sino los incidentes. Cuando ya esa pala, esa herramienta cayó y le pudo haber producido daño y no produjo, lógicamente, entonces hay que tomar las medidas para que los incidentes no pasen, ¿no? Ok, la enfermedad del trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen en el trabajo, lo que les decía, la enfermedad laboral, enfermedad del trabajo. Por ejemplo, una persona trabajando todo el día con su computadora puede afectarle, digamos, algunos tendones de la mano, cualquier situación, la columna por la posición que esté continuamente. Entonces, eso ya se denomina una enfermedad de trabajo. Una persona trabajando en una mina que producto del polvo y del extracto de cualquier material que se esté extrayendo ahí, le afecte los pulmones. Entonces, también enfermedad de trabajo. Causa de los accidentes de trabajo, pues la principal es un inadecuado clima laboral donde no se protege, ¿verdad? O no se le da continuidad, seguimiento a las medidas de seguridad. Hay una carencia de mano de obra estable y calificada. Si yo tengo personas que no saben hacer su trabajo y los pongo aún así a que hagan ese trabajo, pues definitivamente no va a tener ni control de cómo usar las herramientas, por ejemplo. Hay una indiferencia de las empresas y de los gremios, por ejemplo, los sindicatos, para poder colaborar en el sentido de la seguridad laboral. Hay una permanente improvisación, hay una ignorancia sobre la prevención de accidentes. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues lógicamente daños a las personas que pueden ir desde una lesión hasta la muerte, tiempo perdido, paralización de tareas, daños a los equipos, pérdidas económicas. Fíjense ustedes este gráfico que por ahí lo tienen en su material también. La relación que se puede dar en un accidente y un incidente. Pablo decía que hay que trabajar en los incidentes. Lógicamente, cuando hay un accidente hay que atender a la persona, como les explicaba, hay que llevarla a primeros auxilios, al hospital, a donde corresponda, pero hay que trabajar en eso también. Pero si trabajamos más en los incidentes, es decir, que vamos a estar trabajando en la prevención. Fíjense ustedes, por cada accidente, o mejor, veámoslo así,
por cada 600 incidentes que se presenten, hay un accidente incapacitante. Es decir, que están pasando los incidentes una y otra vez, y allá cuando superamos los 500, y en algunos casos 300, 200, le cae la pala que tantas veces estaba cayendo, le cae en el brazo a una persona y lo quiebra. Entonces, por cada 600 incidentes, se da un accidente incapacitante. Entonces, nadie va a esperar que pasen 600 incidentes para después tener a una persona discapacitada. Es decir, en este caso, si ya se han presentado, por ejemplo, 30 daños a la propiedad, es decir, que se cayó la pala y pum, se quebró un vidrio, se cayó una piocha y pum, se dañó el techo de la cabina de un carro, 30 ya, ok. Eso quiere decir que el 31 va a ser un accidente incapacitante. Hay que trabajar en eso. Y cuando se dan por lo menos 10 accidentes leves, que le cayó la pala la pala en el pie y lo golpeó, o que lo rozó un martillo y no le hizo, pues fue un accidente leve, seguro que en el número 11 va a ser el accidente incapacitante. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Fíjense ustedes estas cifras mundiales, aproximadamente 2 millones de personas a nivel mundial fallecen cada año por causas atribuibles a enfermedades y accidentes en el trabajo. Es decir, esto es una cantidad exorbitante. 70 millones de accidentes de trabajo se producen anualmente, de los cuales 350.000 son mortales. O sea, eso es grave. Estamos hablando que el mundo ha descuidado lo que es el tema laboral, el tema de seguridad. 160 millones de casos de enfermedades relacionadas con el trabajo se producen anualmente. Es decir, que imagínense ustedes cuánto dinero se está gastando en eso. Es una millonada. Entonces, ¿qué importancia tiene la seguridad y higiene en la construcción? Es altísima. Del total de muertes por accidente de trabajo, más de 37.000 ocurren en América. Muertes por año. Si se suman los fallecidos por enfermedad, las cifras ascienden a unos 140.000. O sea que estamos hablando de cifras demasiado elevadas. Y además, niños, 22.000 niños mueren anualmente por accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo infantil que no se ha controlado aún y cuando las leyes pues lo prohíben. Las sustancias peligrosas que se manejan en algunas empresas a nivel mundial matan a 440.000 trabajadores cada año. O sea, estas cifras es de que le demos mucha importancia a la seguridad y higiene. El 4% del Producto Interno Bruto mundial, que anda por el orden de 1.250.000 dólares, se pierde anualmente por costos de ausencias de trabajadores, tratamiento de enfermedades, incapacidades, prestaciones que se originan por las lesiones, la muerte y la enfermedad. Ese es un monto de dinero considerable que cualquier país podría hacer uso de ese dinero para construir obras sociales, carreteras, escuelas, muchísimo. Las pérdidas del PIB resultante del costo de muerte y enfermedades laborales son 20 veces superiores a toda la ayuda oficial que el mundo destina a los países pobres, imagínense ustedes. Eso es para que alguien a nivel de autoridad gubernamental tome esto como muy en serio y empiece a exigir. Desde mi punto de vista, nadie puede o nadie debería de morir, por ejemplo, en excavaciones. ¿Qué es lo que más ocurre? Accidentes en excavaciones. Según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, solo en la Unión Europea cada año de trabajo cada año el trabajo cobra la vida de 7.500 personas, solo en la Unión Europea. Y cada 5 segundos se produce un accidente laboral. Imagínense ustedes, que dicen, no, el primer mundo no pasa nada, ¿no? Ok, la incapacidad temporal, que ya lo hemos hablado también, es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo. ¿Quién lo paga? Lo paga la empresa, lo paga el Estado también, porque la empresa paga un porcentaje y el Estado paga otro. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Es decir, ya no cuenta con la misma facilidad para realizar un trabajo para el cual le fue contratado. Y la permanente total
pérdida de las facultades totales de una persona que lógicamente ya no va a poder trabajar para toda la vida. Entonces, eso, imagínense ustedes que dos empleados que tengan así, sencillamente, primero por el dolor que causa a la persona y a su familia, segundo, por la erogación económica que le causa a la empresa. Tener dos personas ahí incapacitadas, eso es un dineral para una empresa. Ok, derechos de los accidentados. Los trabajadores que sufren un riesgo deberán tener derecho al menos lo siguiente. Bueno, yo todo esto lo resumo con lo que dice el Código de Trabajo. Asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando el caso lo requiera, medicamentos, material de curación, aparatos de prótesis, ortopedia necesario, indemnización que corresponda. Todo esto cuesta muchísimo dinero. Todo eso cuesta muchísimo. Ok, entonces, aquí viene lo que les decía al principio. Los administradores de la construcción se preocupan por las lesiones de los trabajadores, pero su principal preocupación debe ser las condiciones peligrosas que causan esos incidentes. Por eso les decía, tenemos que trabajar por los incidentes, es decir, para prevenir que ya no se estén dando esos incidentes, porque lógicamente decíamos, según las estadísticas, cada 600 incidentes que pasen por ahí, pues lógicamente podría darse el caso de un accidente incapacitante. En una obra de construcción hay mucho más incidentes que lesiones, lógicamente. Una acción peligrosa puede realizarse muchas veces antes de que cause una lesión. Los esfuerzos deben concentrarse en la eliminación de esos peligros en potencia. No se debe esperar a que haya daños humanos o materiales para hacer algo. En ese sentido, la gestión de seguridad significa tomar medidas de seguridad antes de que ocurran los accidentes. Ok, lo del plan de seguridad, higiene y salud que hemos hablado, toda obra de construcción debe contar con un plan de seguridad, higiene y salud que contenga mecanismos técnicos administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores. ¿De que les he mencionado que un plan de seguridad se resume en aquel plan que contiene la descripción de cada una de las actividades que se hacen en esa empresa o en ese proyecto, una lista de los riesgos que cada una de esas actividades supone y una lista de las acciones o medidas de seguridad que nosotros proponemos para con cada uno de esos riesgos que se supone se podrían presentar con la ejecución de esas actividades. El, el trabajo es una actividad social organizada que facilita que los trabajadores satisfagan sus necesidades y logren sus objetivos particulares. Asimismo, permite que el empleador alcance sus metas en cuanto a la producción de un bien. Los trabajadores, por su parte, transforman esos recursos materiales durante el proceso de producción. Entonces, en esa acción de eso denominado trabajo, donde la persona pone mano de obra o su intelecto y la empresa pone los recursos, tiene también que evaluarse las medidas necesarias de seguridad para evitar que ello produzca accidentes. Los recursos, la tecnología y la forma de hacer las cosas en el trabajo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debe de buscarse? Utilizar formas, métodos, recursos para prevenir afectaciones físicas o mentales, no solo al trabajador, sino también al tercero, siendo necesario adoptar medidas o técnicas de seguridad adecuadas y oportunas. Todo cuando se hace bien planificado, bien analizado, en aras de evitar accidentes y lograr los objetivos, pues al final se logran los propósitos y objetivos que se han establecido previamente en la empresa. Algunas técnicas de seguridad las podemos clasificar tomando en consideración dos momentos. Uno, cuando no ha ocurrido el accidente. El otro, cuando ya ocurrió. Lo ideal es que trabajemos en el número uno. Es decir, en el primer caso estaríamos hablando de técnicas activas y en el segundo caso, lógicamente, técnicas reactivas, cómo reaccionamos ante un accidente. ¿Verdad? Ok, vamos a pasar esto porque es de lectura y me gustaría que lo analicen bien ustedes. En cuanto a la seguridad y higiene del trabajo, el ideal es que las técnicas de seguridad siempre estén orientadas a cuidar la salud física y mental del empleado, evitando daños, peligros, riesgos que se puedan originar como parte de la acción laboral. Como parte de esas técnicas y medidas de seguridad hay que contar, como lo hemos platicado antes,
hay que contar con todo el equipo de seguridad de acuerdo con la hora que se va a ejecutar. Por ejemplo, equipo protector de ruidos, de sonidos que superen allá, más allá de los 60 decibeles, pues lógicamente eso va a afectar la audición de una persona. Entonces, hay que, si se está trabajando, por ejemplo, en un aserradero, cortando, por ejemplo, en un proyecto de obra, cortando cerámica con cortadoras o cortando concreto con un compresor y una muleta, haciendo cualquier actividad que pueda poner en peligro la audición de la persona, pues hay que utilizar protectores de oído, también protectores visuales, lentes, mascarillas, caretas, ¿verdad? Guantes, y todos los equipos de protección individual. Por ejemplo, una persona, lo ideal es que ande con las botas con cubos de acero, con protector de acero en la parte de adelante, en la parte de atrás. A veces, si es necesario, por ejemplo, la persona se está rodeando al piso, trabajando en el piso también, con rodilleras, chalecos, inclusive chalecos, overoles, trabajo adecuado, no andar piezas sueltas, las camisas sueltas, cadenas, no trabajar con cadenas, gargantillas y todo eso, aretes, nada de eso porque eso pone en peligro a la persona también. Bueno, y eso es lo que estamos hablando. El equipo de protección individual es un sinónimo de prevenir problemas de accidentes, proteger el personal, desarrollo de la vida laboral, impulso de la competitividad, máxima productividad y alcance de altos niveles de calidad. ¿Verdad? Vamos a ver si tengo a ver si me funciona este videito para que miremos las medidas de seguridad. Espero que lo puedan escuchar y después me comentan algo. La bioseguridad es un tema que lógicamente tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Evaluar todas las personas ingresando antes de entrar al proyecto para detectar posibles síntomas y riesgos de contagio. Controlar la temperatura corporal. Personas con síntomas o temperatura mayor a 37.5 grados no podrán ingresar al proyecto. Pasar por la zona de descontaminación. No sé, solo soy yo. Uso riguroso de equipo de protección personal. Evitar la aglomeración No y lo sabía, mantener la no se escucha. distancia de separación. ¿Ingeniero? Distanciamiento físico de unos 50 ¿Lo están escuchando, joven? Utilizar bitácora de ingresos. Solo se escucha, pero no ¿Lo están escuchando? pero no se ve. De control durante No la se ve. actividad laboral. No, Garantizar ingeniero. la dotación No, de no. personal. Crear zonas de trabajo por sectores y mantener el distanciamiento entre los obreros y demás empleados. Garantizar existencia de puntos de limpieza. No se mira, agua y no se ve. o gel desinfectante de alcohol al No. 70% en los lugares estratégicos. Ok. Vamos a ver. Yo ya días estoy teniendo problemas con esto. Ya vamos a ver. No guardar. Ahora sí lo miran. Medidas de control para el ingreso al proyecto. Evaluar Sí. todas las ¿Lo están viendo, personas jóvenes? ingresando antes de entrar al proyecto para detectar posibles síntomas y riesgos de contagio. ¿Alguien lo mira? Controlar la temperatura Sí, corporal. ingeniero. Síntomas Ok, con claro. temperatura mayor a 37.5 grados no podrán ingresar al proyecto. Pasar por la zona de descontaminación. Uso riguroso de equipo de protección personal. Evitar la aglomeración y mantener la distancia de separación. Distanciamiento físico de unos 50 a 2 metros.
utilizar bitácora de ingreso-salida con estricta anotación. Medidas de control durante la actividad laboral. Garantizar la dotación del equipo de protección personal. Crear zonas de trabajo por sectores y mantener el distanciamiento entre los obreros y demás empleados. Garantizar existencia de puntos de limpieza con agua y jabón o gel desinfectante de alcohol al 70% en los lugares estratégicos. Cada trabajador debe utilizar las herramientas asignadas a él, procurando no intercambiarlas. Limpiar con desinfectante las herramientas, equipo y maquinaria antes de cada uso. Instalar recipientes para basura con tapadera para los desechos descartables. Evitar reuniones de más de 10 personas. Medidas de control para la salida del proyecto. Limpiar los equipos de oficina y herramientas al finalizar la jornada laboral. Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 a 30 segundos. Utilizar la bitácora de ingreso y salida de todas las personas. Medidas de clasificación en espacios del proyecto. Área de cuidado de la salud. Para atender y cuidar de las personas que presenten síntomas. Área de comedores. Con el tamaño ideal para mantener el distanciamiento. Limpieza y desinfección después de cada uso de mesas. Área de baños y vestidores. Limpieza extrema de estos sitios al inicio y al final de la jornada, garantizando agua y jabón para los trabajadores. Área para descarga de materiales. Garantizar que los vehículos de transporte que entregan los materiales cumplen el proceso de desinfección y que el conductor y ayudante utilicen su equipo de protección. Rutina de limpieza en los espacios de trabajo y obra. Garantizar el abastecimiento de jabón y gel de mano. Blanqueadores y desinfectantes de superficie. Mecanismo de respuesta ante un caso de sospecha de COVID-19. Evitar el contacto con los demás trabajadores, manteniendo el distanciamiento físico y asegurando el uso de los equipos de protección. Transporte del empleado al centro de atención médico más inmediato. Establecer comunicación con la persona que es el contacto del empleado para proporcionar información y asegurar que se cumpla el aislamiento. Elaborar un registro de los últimos contactos y movimientos de la persona dentro de la obra. Si el trabajador se realiza una prueba y resulta negativa, podrá retornar al proyecto. Esta es una campaña del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y el Colegio de Arquitectos de Honduras. Bueno, eso es uno de los protocolos que fueron elaborados, como decía el productor, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y por el Colegio de Arquitectos de Honduras para que los utilicemos en las obras. Si ustedes se fijan, son medidas que ustedes y yo conocemos. Ya nadie desconoce definitivamente a lo que se refieren estas medidas de control de seguridad, de bioseguridad. Y eso es bien importante porque lo que está ocurriendo, si ustedes se fijan, en algunos casos los casos de COVID siguen. No debería, pero siguen, aun y cuando todo el mundo sabe cuáles son las medidas de bioseguridad. Las primeras, que como mencionaba ahí, y que ustedes y yo las conocemos, no, pues posiblemente esté fallando porque la gente se sigue contaminando. Ok. Y también tenemos la base para lo que corresponde a la seguridad e higiene en la construcción, que es el Código del Trabajo de Honduras, ¿verdad? Y por ahí en el material les puse algunos artículos pues, que son muy importantes, por ejemplo el 44, para prevenir los riesgos profesionales. Los empleadores públicos, privados, contratistas, subcontratistas, deberán facilitar un programa de seguridad o un plan de seguridad y salud en el trabajo de sus empresas. Quiere decir que nadie, ninguna empresa debe de no tener un documento de esta naturaleza. Y eso, lógicamente, de acuerdo con el Reglamento General de Medidas de Accidente, Trabajo y Enfermedades Profesionales, el capítulo 11
de este código. El 45 dice, el programa de seguridad y salud del trabajo consiste en la planeación, fíjense que es lo que hemos venido hablando, la organización, la ejecución, la evaluación de las actividades de higiene y seguridad ocupacional, medicina del trabajo, medicina preventiva, tendientes a preservar, mantener, mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en su trabajo, en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en su sitio de trabajo en forma o de manera integral e interdisciplinaria. También de acuerdo con el Reglamento General de Medidas de Accidente, Trabajo y Enfermedad Profesional, el capítulo 11 de este código. En el 46 dice, los programas de seguridad y salud en el trabajo deberán contemplar actividades de higiene y seguridad, actividades de medicina del trabajo, actividades de medicina preventiva. ¿Ya? De acuerdo con el Código 56, artículo 56 del Código, existen que se denomina condiciones generales de trabajo. Se denomina a esto todo lo relativo a jornadas de labor, descanso semanal, vacaciones anuales, salarios, regímenes disciplinarios, seguridad de higiene, condiciones generales de empleo, así como todo lo concerniente a deberes, derechos o prestaciones de cada parte del empleado o del empleador. Eso sería condiciones generales. Por ejemplo, cuando uno va a elaborar un contrato de trabajo, hay un capítulo que se llama condiciones generales y a lo que se refiere es a lo que está mencionando el artículo 56. Principio de orden público. Según el artículo 91, se tendrá por no puesta cualquier disposición del reglamento que sea contraria a la ley de orden público, a este código, a los reglamentos de policía, seguridad, salubridad o al contrato de trabajo. Quiere decir que cuando no corresponda una cláusula, por ejemplo, en un contrato, o que cuando esté en contra de estas leyes, pues lógicamente no va a ser considerado. Ok, en el artículo 92 el reglamento, además de las previsiones que se estimen provenientes, debe contener, es decir, ¿cuál reglamento? El que vamos a hacer para la empresa. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores de acuerdo con la edad, sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad del trabajo. Las demás reglas o indicaciones que según la naturaleza de cada empresa sean necesarias para conseguir la mayor higiene, regularidad, seguridad en el desarrollo del trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? De manera general, adoptar medidas adecuadas para crear y mantener en sus empresas las mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Esos son los empleadores, las empresas. ¿Cuáles son las del trabajador? Las principales, acatar las medidas preventivas y de higiene que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos. Abstenerse de cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad. Cumplir las demás obligaciones que le impongan el Código del Trabajo, las leyes y reglamentos del trabajo. Entonces, fíjense ustedes, hay obligaciones por parte del empleador y por parte del empleado. Acondicionamiento de locales y equipos es una obligación del empleador. Todo patrono está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos seguros. El reglamento especial de higiene y seguridad, los patronos que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento. Ya ven ustedes. Y lo dice cuándo hacerlo también. Entonces, si ya tenemos más de 10 o más, hay que elaborar un reglamento. ¿Cuál va a ser el contenido mínimo? Protección e higiene de personas, del personal, prevención de accidentes y enfermedades, servicio médico, sanidad de establecimiento, sala cuna en su caso, prohibición de facilitar alojamiento en edificios de industrias peligrosas. Nadie se va a quedar ahí, por ejemplo, durmiendo en una zona donde el peligro existe latente, ¿verdad? Provisión de sillas para trabajadores de tiendas, boticas, fábricas, talleres o establecimientos similares. Cuando se trate de trabajos con soldadura eléctrica, las condiciones que deben reunir los locales. O sea, es decir, el Código del Trabajo de Honduras incluye pues todos estos aspectos para que nosotros lo incluyamos en el Reglamento Especial de Higiene y Seguridad para cuando tengamos 10 o más empleados. Debe contener normas especiales cuando se trate de empresas mineras, petroleras, medidas de seguridad de las empresas de energía eléctrica, higiene en las empresas agrícolas, ganaderas, de acuerdo con el
el tipo de trabajo. Una vez aprobado el reglamento, de conformidad con el artículo 397, el patrono debe mantenerlo fijado en 2 lugares visibles del local de trabajo. Y los riesgos profesionales, lo que menciona el artículo 402, accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan. Ya el accidente se entiende todo suceso imprevisto y repentino que provenga por causa o ocasión de trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera. Se entiende por enfermedad profesional lo que mencionábamos antes, aquel estado patológico que sobrevenga como consecuencia de la realización del trabajo. Y otros artículos que hay que considerar también como la ley del Seguro Social, la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿no? Ok, importante, en su mayoría los factores que han sido identificados como responsables de los diferentes riesgos de la construcción han tenido su origen en la persona, en el ser humano, en el comportamiento, ya sea por parte del patrono o por parte del trabajador. Miren esta foto aquí, por ejemplo, una persona que está trabajando aquí sin zapatos. Imagínense ustedes cuál es la exposición a la que está esa persona, ¿verdad? Colegas, hemos terminado.